Y bueno, es uno de los tantos consejos que el Fondo Monetario Internacional viene a decirle a los países, en este caso a Paraguay, sobre aumentar los impuestos con el famoso pretexto de que la presión tributaria es baja y que se tienen que hacer varias reformas. De luego, de que tenemos que hacer varias reformas en el tema de pensiones, la caja fiscal, hemos venido sosteniendo de manera concreta esos temas, Gladys, pero esa cuestión de elevar los impuestos realmente resulta algo muy peligroso para la economía nacional. Y a mí, en realidad, tengo que decirte, y vos sabés ya porque conocés mi línea de pensamiento, ¿verdad? Esta gente del Fondo Monetario Internacional, todos sus analistas, sus técnicos, son todos neo-keynesianos. Y cuando yo menciono a la escuela neo-keynesiana, no lo digo con el al solo efecto de utilizar esa palabra neo-keynesiano en términos peyorativos, sino que es una escuela de pensamiento que lo creó obviamente su creador, el señor John Maynard Keynes, quien fue precisamente el propiciador de la fundación del Fondo Monetario Internacional luego del acuerdo de Bretton Woods que se realizó luego de la Segunda Guerra Mundial. Y en consecuencia ellos consideran, lamentablemente y bajo un error metodológico y un error incluso de carácter de la comprensión de la economía, que la demanda agregada, es decir, el gasto público y una presión fiscal determinada deben ser los factores que van a incidir sobre el crecimiento de la economía. La realidad es que los hechos fueron demostrando totalmente otra realidad. Víctor, disculpame la interrupción. Esa escuela neo-keynesiana propone un mayor intervencionismo del Estado. Así mismo, propone un mayor intervencionismo del Estado porque cuando John Maynard Keynes propuso en su libro que lo publicó en el año 1936 sobre el crédito, la moneda y el financiamiento en general, él decía que el problema del capitalismo era que los agentes privados, es decir, los empresarios, no tenían la suficiente ganas o capacidad de invertir y en consecuencia, en lugar de que lo hagan los empresarios, lo debe hacer el Estado. Y en realidad lo que se probó especialmente a partir de la década de 1970, cuando todo el keynesianismo, el neo-keynesianismo, que ya fueron sus discípulos, por ejemplo en el Fondo Monetario Internacional, empezaron a aplicar, es que esa forma de mirar la economía y de analizar fue un grave error. Tanto es así que el premio Nobel, por ejemplo, de Economía, Milton Friedman, uno de los que está en contra precisamente de la línea de Keynes, decía que precisamente los países como Paraguay, los países pobres, nosotros no tenemos que copiar lo que están haciendo ahora o hicieron los países ricos cuando ya se volvieron ricos. Ellos pueden aumentar los impuestos. Nosotros tenemos que hacer lo que los países ricos hicieron para volverse ricos, pero cuando ellos eran pobres. ¿Qué hicieron, Gladys? Qué interesante. Vea, sí, es muy interesante porque es una cuestión de historia económica y una cuestión de análisis económico, ¿verdad? Claro, porque uno también tiene que conocer y situarse en la realidad del mercado que tenemos. Es decir, nosotros no tenemos una feroz espalda económica, no somos al contrario, productores de petróleo, qué sé yo, no tenemos una industria turística que nos genere millones de ingresos de turistas al año. Es decir, tenemos como que factores productivos específicos de los cuales dependemos. Nuestra economía es pequeña, todavía muy dependiente del agro, y bueno, esa es nuestra realidad. Pero prosiguiendo tu análisis, Víctor, decías, debían copiar en realidad lo que hacían los países para volverse ricos, pero cuando eran pobres. Así mismo, la historia económica y el análisis del luego económico prueba que los países empezaron a lograr un crecimiento económico con bajas tasas tributarias, bajos impuestos, pocos y en un porcentaje muy bajo precisamente de incidencia sobre la economía privada. Y la respuesta que hasta podría considerarse de sentido común es: ¿quién genera la riqueza? La riqueza es generada por los individuos, las familias, las empresas privadas. En pocas palabras, el sector privado. Y algo muy importante, y eso lo demuestra la teoría de la preferencia temporal en la economía, donde las personas tendemos, dice esta ley que está aprobada en la realidad,
tendemos a consumir en el presente para no dejarlo en el futuro. Pero cuando hay incentivos para que las personas puedan diferir su consumo y dejarlo para el futuro, sucede algo que en economía se llama el ahorro. Pero para generar el ahorro, en primer lugar, nosotros tenemos que sacarle poco dinero, el Estado en este caso, le tiene que sacar poco dinero al sector privado para que ese sector privado pueda ser vigoroso y pujante. Y en consecuencia, lo que el Fondo Monetario le está sugiriendo al Paraguay va contra el pueblo paraguayo, y no lo digo en términos populistas, sino porque sabiendo el Fondo Monetario Internacional que esa idea de aumentar los impuestos es absolutamente obsoleta. Esa es una idea que viene allá por la década del 60, del 70, y es obsoleta porque en la década de 1980, la escuela de lo que se denomina de la oferta o del supply side, a través de un famoso economista que en ese momento tenía 31 años, ahora ya está con mucha edad ciertamente, ¿verdad?, que era el señor Arthur Laffer, demostró y se hizo en varios países, reduciendo los impuestos se eleva el crecimiento económico porque hay más capacidad de ahorro e inversión en el sector privado, y algo importante también, se eleva la recaudación tributaria. ¿Por qué? Parece contradictorio. Parece contradictorio porque ese sector informal que antes no podía ingresar al sector formal, porque obviamente los impuestos son muy altos o se evade precisamente porque hay corrupción y mucha participación del Estado, y hay una cultura del trámite y la coima, donde hay riqueza mal habida, donde hay soborno y fraude por parte de los funcionarios públicos. Ahora tienen más dinero si hay más impuestos, desde luego.